Durante más de 3000 años, la máscara dorada del faraón Tutankamón permaneció oculta en el Valle de los Reyes. Este artefacto, que mide unos 54 centímetros de altura, demuestra la habilidad y el arte de los antiguos egipcios. Sin embargo, nadie esperaba que los rayos X revelarían su mayor secreto. El rey Tutankamón fue el último gobernante de su familia durante la dinastía 18. Ascendió al trono con 9 años, pero gobernó solo durante 10 años antes de fallecer inesperadamente. Siendo sinceros, en el antiguo Egipto fue mayormente olvidado por los gobernantes que le sucedieron. Su tumba no era de gran importancia para ellos, tanto así que incluso los saqueadores la pasaron por alto. Puede sonar un poco triste, pero la verdad es que fue una gran noticia para nosotros. Al ser olvidada, su tumba quedó perfectamente preservada. Mientras que las otras tumbas del Valle de los Reyes fueron saqueadas, la suya permaneció sellada e intacta. Así que cuando fue descubierta en 1922, tenía más de 5,000 objetos preciosos en su interior. Eso hizo de Tutankamón una celebridad instantánea y uno de los faraones más conocidos en la actualidad. Entre los tesoros se encontraba la pieza más impresionante, su máscara de oro. Se dice que esta máscara es una imagen exacta del rostro del rey, o al menos se suponía que lo era, pero llegaremos a eso más adelante. El propósito de esta representación exacta de su cara era asegurar que su alma lo reconocería en el más allá y regresara a su cuerpo momificado. En las creencias del antiguo Egipto, esto le permitiría seguir viviendo luego de la muerte. Los detalles de la máscara parecían increíblemente difíciles de crear, pero la gente no se dio cuenta de lo compleja que era hasta muchos años después. Las primeras radiografías de la máscara se tomaron en 1967. En aquel entonces, el principal motivo de estos escaneos era práctico: la conservación. La máscara se dirigía a París para una exposición y era la primera vez que salía de Egipto. Esto les ayudaría a llevar un registro de cualquier cambio durante la exhibición. Además, las imágenes podrían dar pistas sobre cómo se hizo la máscara. Pero en ese momento no se daban cuenta de lo compleja que era su construcción. Me refiero a que los orfebres egipcios no usaban técnicas modernas de soldadura, así que, ¿cómo hicieron esta máscara? Las nuevas radiografías tomadas en el 2007 nos dieron algunas respuestas. Resulta que los egipcios no usaron oro puro, que es de 24 quilates. La máscara estaba hecha de oro de 23 quilates, lo que significa que estaba mezclada con otro material. Entonces, los especialistas descubrieron que las láminas de oro contenían una pequeña cantidad de cobre, un metal de color marrón rojizo. Esto probablemente se hizo para que el material fuera más flexible y fácil de moldear. Así podían trabajar las láminas de oro calentándolas y martillándolas repetidamente. Pero había un secreto más dentro de la máscara que no fue descubierto hasta 2015. El año anterior, el personal del Museo Egipcio del Cairo estaba trabajando en la exhibición cuando accidentalmente se desprendió la larga barba de la máscara. Otra teoría sugiere que la barba se había aflojado con el tiempo y se cayó. De cualquier manera, el hecho de que la barba del rey Tutankamón se desprendiera causó mucho estrés. Después de todo, estamos hablando de una de las mayores atracciones turísticas del Cairo, por lo que los expertos tuvieron que solucionar el problema rápidamente. El proceso de restauración comenzó con un registro detallado del estado de la máscara. Para ello tuvieron que realizar un escaneo tridimensional completo del artefacto. Y por accidente, encontraron algo muy interesante. Dentro de la barba real hay un tubo de oro, una estructura intrigante que los egipcios tal vez usaban para fijar la barba al resto de la máscara. Y eso demostró una vez más que el proceso de fabricación de esta máscara era incluso más complejo de lo que los expertos pensaban. Pero los misterios no terminaban ahí.
¿Recuerdas que mencionamos que se pensaba que la máscara representaba perfectamente el rostro del rey Tutankamón? Bueno, eso podría no ser del todo cierto. Algunas teorías sugieren que la máscara nunca fue hecha para él y que en realidad fue elaborada para otra persona. Un estudio publicado en 2015 sugirió que la máscara fue originalmente hecha para una faraona, su supuesta madrastra, la famosa y bella reina egipcia Nefertiti. La mayor pista proviene de una inscripción en la máscara. A primera vista parece pertenecer a Tutankamón, pero después de un examen minucioso, los investigadores notaron que había algo más escrito debajo del nombre del rey. El sello del nombre real parece haber sido alterado y originalmente tenía algo escrito que se traduce como Reina Nefertiti. Hay otro aspecto de la máscara dorada de Tutankamón que pasó inadvertido durante años, lo cual añade aún más misterio. Como mencionamos recién, los expertos creen que no fue muy respetado por los faraones que vinieron después de él. Y una de las pistas que llevó a los arqueólogos a pensar esto son los agujeros en las orejas de la máscara. Algunos investigadores creen que Tutankamón no usaba aretes cuando era un niño. Por lo tanto, según su teoría, para cuando falleció a los 18 años, no debería haber sido representado con las orejas perforadas. Esto también podría respaldar la idea de que la máscara originalmente le pertenecía a Nefertiti, o tal vez a alguien que ni siquiera estaba relacionado con Tutankamón. Pero la máscara no es la única fuente de misterio. De hecho, toda su tumba está llena de enigmas. Recientemente, unos historiadores encontraron una señal de que el lugar donde se suponía que el rey debía ser enterrado fue cambiado en el último momento. Durante años, los expertos se preguntaron por qué un faraón que gobernó durante 9 años terminó en una tumba tan sencilla. Al compararse con la grandeza de las tumbas de otros faraones, su sepulcro parece algo simple. La idea de que un rey como Tutankamón tuviera un lugar de descanso tan poco destacable no concuerda con el poder y la importancia que debió tener en el antiguo Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Al parecer esto podría tener algo que ver con su sucesor, el faraón Ay. Después de que el rey Tutankamón falleció, los investigadores creen que Ay se aseguró de borrarlo de la historia de Egipto. Así que una teoría sugiere que él estuvo detrás de la rápida decisión de colocar el cuerpo de Tutankamón en una tumba más pequeña y menos impresionante. Cuando los expertos examinaron la tumba de Ay, encontraron algo interesante. Hay una gran pared cubierta de babuinos pintados. Este es el mismo tipo de arte que se encontró en la tumba de Tutankamón. Parece que la misma persona podría haber ilustrado ambas tumbas. El diseño y la decoración de las dos tumbas son casi idénticos, lo que sugiere que hubo una misma mano detrás de ambas. Pero hay una diferencia clave. La tumba de Ay es adecuada para un rey. Es mucho más grande e impresionante, aunque el estilo y las obras de arte son similares a lo que se ve en la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, la teoría sugiere que Ay decidió qué se colocó en ambas tumbas. Dado que Tutankamón falleció joven, su gran tumba no estuvo lista a tiempo. Normalmente los faraones comenzaban a construir sus tumbas mientras aún estaban vivos para asegurarse de que todo fuera perfecto. Pero Tutankamón falleció cuando solo tenía 18 años, así que no hubo suficiente tiempo. Ay pudo haber aprovechado la situación, ordenó una tumba más pequeña para Tutankamón y reservó la más grande para sí mismo. Los expertos creen que esta teoría explica por qué la tumba de Tutankamón es tan sencilla y cómo Ay logró borrar su memoria de la historia con tanta facilidad. Al final, la historia de la máscara y la tumba del rey Tutankamón está llena de misterio e intriga. Cada nuevo descubrimiento arroja más luz sobre lo que realmente sucedió hace tantos años. Pero una cosa es segura. Los secretos del antiguo Egipto aún tienen mucho por revelar,
y el rey Tutankamón continuará fascinando a la gente durante un largo tiempo. Cuando escuches la palabra momia, es posible que te recorra un escalofrío por la espalda. Eso se debe a que la mayoría de nosotros asociamos este término con esos espeluznantes personajes que hemos visto en algunas películas de miedo. Pero la realidad es que las momias nos han ayudado a entender muchas cosas sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y sobre cómo la gente afrontaba la pérdida de sus seres queridos. El pueblo más famoso en todo el mundo por sus momias es el de los antiguos egipcios. Ellos creían que era posible algún tipo de existencia después de fallecer si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistían en preservar el cuerpo humano mediante el proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada. Algo así como darle un apartamento propio en pleno funcionamiento. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural en su mayor parte. Veían los ciclos naturales a su alrededor, como la salida del sol cada día, seguida de la luna, o cómo siempre brotaba nueva vida de las plantas, incluso después de que se hubieran marchitado. También creían que el poderoso espíritu Osiris, que representa el ciclo de la muerte y la resurrección, desempeñaba un papel en este proceso. Para prepararse para la próxima vida, los antiguos egipcios seguían ciertos rituales, como la momificación, que consistía en utilizar materiales como miel, resinas e incienso para preservar el cuerpo. No hay momia más popular que la del rey Tut. Fue un joven faraón que gobernó hace más de 3000 años en Egipto. El problema de descubrir antiguas tumbas reales es que la mayoría de esos lugares de enterramiento fueron previamente saqueados. La gente sabía que los antiguos gobernantes se habían quedado con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos sitios se volvieron vulnerables a los ladrones. Cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922, la gente se entusiasmó porque no había sido robada como muchas otras tumbas reales descubiertas anteriormente. Así de bien escondida estaba. En su interior, su momia estaba encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluido uno de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a conocer la cultura y las prácticas populares de la época en que falleció. También aprendimos sobre su familia estudiando su ADN. Los científicos descubrieron que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema en el pie que le dificultaba caminar. Ramsés II fue otro faraón egipcio que gobernó durante 68 años, lo que era mucho en aquella época. Fue conocido por sus campañas de expansión y sus proyectos de construcción. Aún hoy existen muchos objetos de su época como gobernante, incluida una gran estatua suya. Ramsés II medía 1,80 m y vivió hasta los 90 años. Tras examinar su momia, los científicos llegaron a la conclusión de que podía padecer una enfermedad que afectaba su columna vertebral. Ahora, ¿recuerdas a esos ladrones que mencioné antes? Probablemente por ellos, Ramsés II acabó en un ataúd liso en una colección secreta de momias reales en Deir el-Bahari que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían quedado registrados en sus envoltorios. Además, el procedimiento era realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía durar la friolera de 70 días. Una persona especial pronunciaba un discurso muy específico mientras manipulaba delicadamente el cuerpo y lo secaba utilizando un tipo de sal llamada natrón. También utilizaban lino y resina para que el cuerpo pareciera más real y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban adornadas con intrincadas obras de arte que representaban su viaje al más allá, desde su procesión funeraria hasta su paso por el inframundo. Los antiguos egipcios creían que todo el mundo realizaba este viaje tras fallecer y llenaban sus tumbas de objetos y pinturas para ayudar a la persona en su viaje espiritual. Además, las paredes de la tumba se decoraban con hechizos de un libro especial que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a la gente a llegar a la otra vida. Y hablando de lo importante que era este viaje, las personas también colocaban comida en estas antiguas tumbas. En la del rey Tut, los arqueólogos descubrieron 36 jarras de bebidas antiguas y 8 cestas de fruta, que se cree que se dejaron allí para ayudarle en su viaje al más allá. Los egipcios creían que esto llevaba mucho tiempo, por lo que dejaban muchas provisiones como comida y agua para sustentar a sus seres queridos. Los faraones también solían tener en sus tumbas numerosas prendas de lujo y hermosas joyas para asegurarse un viaje a la moda.
Estos artículos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como numerosas joyas de oro con piedras preciosas como brazaletes, hebillas, colgantes, collares, anillos e incluso preciosas representaciones de insectos para su protección. Algunos también eran depositados con abanicos de marfil y plumas de avestruz para mantenerse frescos en la otra vida. Ciertos gobernantes de la antigüedad incluso fueron colocados en sus apartamentos eternos junto con barcos. Por ejemplo, el faraón Keops construyó la Gran Pirámide de Giza como tumba, y en su interior se encontró un gran barco. El rey Tut, sin embargo, fue enterrado con varios remos, pero no con una embarcación. En su lugar tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos, lo que quizá indicaba que prefería viajar al más allá por tierra, no por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas están las botellas de aceites y perfumes. Si los gobernantes debían ir a la moda, ¿por qué no oler bien también? Además, algunos de ellos tenían juegos de mesa antiguos, la mayoría fabricados con materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos se llamaba Senet, muy popular entre los antiguos egipcios y muy parecido al ajedrez actual. Puede que los antiguos egipcios tengan las momias más famosas, pero no fueron quienes inventaron el procedimiento. De hecho, todo empezó en Sudamérica con una antigua civilización llamada Chinchorro. Por lo que sabemos hoy, este pueblo fue el primero en momificar a sus seres queridos fallecidos. Lo hicieron unos 2000 años antes de que los egipcios iniciaran sus propios rituales. Es cierto que el estudio de estas momias nos permite saber mucho sobre los antiguos gobernantes, pero hasta hace poco no teníamos ni idea del aspecto que tenían en vida. Sin embargo, no hace mucho, unos arqueólogos que estudiaban objetos del antiguo Egipto encontraron unas obras muy especiales. Estos retratos de momias son pinturas muy detalladas de individuos que se realizaron mientras aún estaban vivos. A menudo se pintaban sobre madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos pintados sobre lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza, e incluso han servido a los investigadores para diagnosticar enfermedades comparándolos con las momias correspondientes. Algunas de estas obras también incluyen representaciones de joyas que posteriormente se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en Egipto Central es significativo, ya que es la primera vez en más de un siglo que se hallan pinturas de este tipo. Las momias también aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede producirse sin intervención humana, debido a condiciones naturales como ambientes extremadamente fríos o calurosos, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a sustancias químicas que preservan el cuerpo. Esto no permite el crecimiento de bacterias, por lo que el cuerpo permanece más o menos intacto. El famoso Otzi es una de estas momias. Hoy sabemos que fue un hombre que vivió hace unos 5000 años en Europa. Tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas creyeron en un principio que se trataba de un alpinista moderno por lo bien conservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, tras extraerlo del glaciar, se determinó que en realidad pertenecía a la edad del cobre. Kilómetros y kilómetros de arena amarilla, crestas montañosas sin árboles y un sol abrasador sobre tu cabeza. Y de repente, algo que nunca esperarías encontrar en un desierto desolado. Un pequeño grupo de personas muy emocionadas. Están tan felices como si hubieran ganado la lotería. Acaban de encontrar una antigua tumba que una vez estuvo inundada, con sus paredes en mal estado. Pero lo que descubrieron dentro prueba que este es el lugar de descanso de uno de los faraones más enigmáticos de Egipto. Los historiadores han estado buscando su tumba durante años, pero nadie esperaba que ocultara tesoros antiguos. Avance rápido. Tras un minucioso examen del sitio, las autoridades egipcias han anunciado el descubrimiento de la tumba del rey Tutmosis II. Es la última tumba faltante de la dinastía 18 de Egipto. Y también es la primera tumba real encontrada desde que la de Tutankamón fue descubierta en 1922, más de 100 años atrás. Un equipo de arqueólogos egipcios y británicos encontró la tumba en la zona montañosa de Tebas, al oeste de Luxor, cerca del famoso Valle de los Reyes. Antes de esto, el lugar solo era conocido como Tumba C4. Pero durante su excavación, el equipo encontró pruebas claras que demostraron que pertenecía al rey Tutmosis II.
De hecho, los arqueólogos hallaron la entrada y el túnel principal que conducen a la tumba en 2022. Pero al principio pensaron que le pertenecía a una reina porque estaba cerca de las tumbas de las esposas de Tutmosis III. También estaba cerca de la tumba de la reina Hatshepsut. Originalmente, se preparó para ella cuando era solo una esposa real, pero todo cambió cuando se convirtió en faraona. Hablaremos de este giro del destino un poco más adelante. Pronto, se dieron cuenta de que su hallazgo era mucho más significativo. Encontraron jarras de alabastro con el nombre de Tutmosis II y las palabras rey fallecido escritas allí. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la tumba era en realidad su lugar de descanso final. Lamentablemente, la tumba de Tutmosis II ha visto mejores días. Según el jefe del sector de antigüedades de Egipto y líder del equipo de excavación egipcio, la tumba sufrió graves daños a causa de antiguas inundaciones poco tiempo después de la muerte del faraón. El agua arrasó con la cámara funeraria y probablemente destruyó o desplazó muchos de los artefactos originales. Gran parte de lo que había estado dentro de la tumba fue trasladado a otro lugar en un intento de salvarlo. Los investigadores descubrieron que la tumba tenía un diseño básico, con una entrada, un corredor principal en pendiente y una cámara funeraria. El corredor estaba revestido con yeso blanco y se elevaba aproximadamente 1,5 metros sobre el piso de la cámara funeraria. Una gran escalera y un extenso corredor descendente indicaban su magnificencia. Sin embargo, al equipo le llevó mucho tiempo avanzar, ya que la tumba estaba obstruida por escombros de inundaciones y techos colapsados. Solo después de arrastrarse a través de un pasadizo de 10 metros con un pequeño espacio de 40 centímetros en la parte superior, la peor pesadilla para quienes sufren de claustrofobia, pudieron llegar a la cámara funeraria. Allí les esperaba otra sorpresa. Limpiaron los escombros y esperaban encontrar los restos aplastados de un entierro debajo. Pero la tumba resultó estar vacía. Y no fue debido a un robo. Había sido vaciada deliberadamente. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que la tumba había estado inundada, ya que se construyó debajo de una cascada. Sucedió solo unos años después del entierro del rey, por lo que el contenido de la tumba fue trasladado a otro lugar. Por esa razón, había un segundo corredor en la tumba. Lo más probable es que se haya construido para facilitar la extracción del cuerpo del rey Tutmosis II de su tumba inundada. A pesar del daño, el equipo de excavación hizo algunos descubrimientos emocionantes. Encontraron rastros de mortero decorado con inscripciones azules, estrellas amarillas y fragmentos del libro de Amduat, uno de los textos funerarios más importantes del antiguo Egipto. Este libro estaba destinado a guiar a los fallecidos a través del inframundo para asegurar un viaje seguro al más allá. Bien, ¿qué tal si echamos un vistazo a la dinastía 18 del antiguo Egipto? Sus prioridades eran conquistar tierras, expandir el imperio y construir monumentos impresionantes. Algunos de los nombres más destacados de esa época: Tutmosis I y Tutmosis III, legendarios reyes guerreros que dejaron su huella en la historia. Tutmosis I fue un feroz combatiente que lideró importantes campañas militares, empujando las fronteras de Egipto más al sur que nunca, hasta llegar a la cuarta catarata del Nilo. Sus victorias le proporcionaron a Egipto acceso a nuevas rutas comerciales, vínculos políticos más fuertes y mayor riqueza. Sus conquistas fueron tan importantes que quedaron registradas en las tumbas de sus principales funcionarios. Tutmosis III, a veces llamado Tutmosis el Grande, llevó las cosas aún más lejos. No solo fue un estratega militar increíble, sino también el comandante de los ejércitos de la faraona Hatshepsut antes de convertirse en rey. Lideró entre 17 y 20 campañas militares y ganó cada una de ellas, expandiendo el imperio egipcio a su máxima extensión. Incluso creó la primera marina del mundo. A menudo se recuerda a Tutmosis III como el mayor faraón guerrero de Egipto. Y entre estas dos potencias se encontraba Tutmosis II, un faraón que no ha recibido ni de cerca la misma atención. El hijo del medio, ¿verdad? Su reinado duró solo unos 5 años antes de fallecer aproximadamente a los 30 años en 1479 a.C. Es algo así como un enigma. Nadie sabe qué logró. Durante mucho tiempo,
incluso la ubicación de su lugar de entierro fue totalmente desconocida. Su cuerpo fue encontrado recién en el siglo XIX. Estaba en el templo mortuorio de Deir el-Bahari, en una cámara secreta donde los sacerdotes solían ocultar momias reales siglos después de que sus tumbas originales fueran saqueadas por los ladrones. En otras palabras, el cuerpo de Tutmosis II debió haber sido trasladado de su lugar de descanso original en algún momento de la historia para protegerlo. Durante su vida, Tutmosis II tuvo al menos un impacto llamativo en la historia egipcia. Se casó con su media hermana, Hatshepsut. Esto podría no parecer gran cosa, pero la ayudó a convertirse en la mayor faraona de Egipto después de la muerte del rey. ¿Cuál fue la trampa? Mantener a su hijastro, Tutmosis III, fuera del trono durante décadas. Cuando él finalmente tomó el poder, borró su nombre de la historia por despecho. Y aún así, Hatshepsut es una de las más grandes gobernantes de Egipto, sin importar si hablamos de hombres o mujeres. Ella aportó mucha riqueza y arte. Dirigió una gran expedición comercial a un lugar llamado Punt, de donde trajo cosas como oro, ébano e incienso. También se aseguró de que su nombre perdurara al construir estructuras asombrosas que aún podemos ver hoy. En Karnak añadió enormes obeliscos. Uno de ellos todavía se mantiene en pie. Ella también fue quien construyó el templo de Deir el-Bahari con sus innumerables columnas. Fue enterrada allí. Curiosamente, a menudo se representaba a Hatshepsut en el arte como un hombre, con músculos y barba, tal como los faraones solían ser representados. Sin embargo, ella se aseguraba de que siempre hubiera algo en la obra de arte que le recordara a la gente que era una mujer, como llamarse a sí misma hija de rey o su majestad, ella misma. Luego de su muerte en el año 1458 a.C., Egipto no tendría una gobernante femenina tan poderosa como ella hasta Cleopatra, unos 1400 años después. Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, el nombre de Hatshepsut aparece en la tumba de Tutmosis II, lo que significa que incluso podría haber gestionado su entierro. Y en cuanto a sus lugares de descanso final, Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes, y la momia de Tutmosis II está ahora en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, junto a otros antiguos gobernantes egipcios. Les ofrece a los visitantes una oportunidad única de ver los restos de un faraón casi olvidado. Los expertos consideran que el descubrimiento de su tumba es uno de los más importantes de los últimos años. Los artefactos encontrados allí añaden detalles fundamentales a nuestra comprensión de la historia de la región y del reinado de Tutmosis II. Y aunque el diseño de la tumba es bastante simple y sigue el estilo arquitectónico preferido por los gobernantes egipcios posteriores, su importancia histórica es innegable. En cualquier caso, la misión aún no ha terminado. Los arqueólogos ahora se están enfocando en resolver otro misterio. ¿Dónde terminó el resto de los contenidos de la tumba? El equipo está decidido a continuar su búsqueda. ¿Quién sabe qué otros secretos descubrirán que permanecen ocultos bajo las arenas desde hace miles de años? Te diriges a España con un equipo de arqueólogos para intentar encontrar algunos artefactos antiguos. Tienes la suerte de descubrir uno de los mayores tesoros de la Edad de Bronce ibérica. La palabra ibérica se refiere a la cultura de la Edad de Bronce de Portugal y España. Así que encuentras y desentierras monedas, joyas, jarrones, vasijas y dos elementos bastante extraños. Uno es algo parecido a una parte de un cetro. El otro se asemeja a un brazalete. ¿Y sabes qué es lo extraño de ellos? ¡Están relacionados con el espacio! En 1963, a varios kilómetros de la ciudad de Villena, España, científicos descubrieron el tesoro de Villena, uno de los más importantes tesoros de oro de la Edad del Bronce. Curiosamente, ¿existirán tesoros de bronce de la Edad de Oro? Olvídalo. Todo el oro hallado se remonta a algún momento entre 1500 y 1200 a.C., excepto por ese cetro y brazalete. Fueron fabricados por habitantes de otro planeta, así que su fecha de producción es desconocida. Bueno, eso es una broma. Sin embargo, una pequeña parte de esta broma es cierta.
Cuando los científicos estudiaron el oro encontrado, descubrieron que esos dos objetos estaban hechos de hierro. ¿Y qué? Podrías pensar. Bueno, el detalle es que en la Edad de Bronce, la gente no extraía ni fabricaba hierro. El trabajo con este metal comenzó alrededor del 850 a.C., unos 400 a 700 años después de la creación del tesoro de Villena. ¿Cómo es esto posible? Una pista de este misterio se puede encontrar en el Antiguo Egipto. En la tumba del faraón Tutankamón se halló un puñal de hierro, que también estaba hecho de un hierro similar. Pero este era mucho más valioso que todos los demás. Y eso se debe a que fue hecho de un objeto espacial, un meteorito. Sí, ese brazalete y cetro también estaban hechos de hierro meteórico. Su diferencia con el metal terrestre es que el hierro cósmico tiene un alto contenido de níquel, así que todo tiene sentido. La gente de la Edad del Bronce no podía extraer hierro de las profundidades de nuestro planeta, pero nada les impedía recoger el hierro que caía del cielo. Solo imagina qué increíble debe ser tener joyas o una daga hechas de un material que ha viajado millones de años a través de las vastas extensiones del espacio. Quizá incluso contenga partículas de una antigua estrella extinta. Hoy en día, estos dos artefactos del tesoro de Villena son los objetos más antiguos registrados en la península ibérica hechos de hierro meteórico. Ahora, con todo en su lugar, puedes centrar tu atención en toda la riqueza del tesoro de Villena. Contiene 66 artículos: cuencos, brazaletes, botellas, joyas de oro, 3 botellas de plata y un botón de ámbar y oro. 10 kilogramos de oro antiguo. La gente lo escondió y solo después de 3000 años fuimos capaces de descubrirlo. Este sueño arqueológico se encuentra en el Museo de Villena, donde se presentan exposiciones de diferentes épocas, desde tiempos prehistóricos, hace 50.000 años, hasta la actualidad. Objetos del periodo ibérico, del periodo romano, de la civilización árabe. No solo puedes encontrar joyas y monedas allí, sino también restos de columnas, cerámicas y otros artefactos arquitectónicos. La colección es considerada uno de los tesoros prehistóricos más importantes de Europa. Lo mejor es que puedes verlo todo con tus propios ojos por solo 2 euros, que son aproximadamente $2. Ve a Villena, encuentra el museo y ¡disfruta! Hola, amigo. Escuché que tienes un detector de metales. ¿Podrías ayudarme a encontrar un martillo que dejé en algún lugar del campo?, te pregunta tu viejo amigo granjero. Tomas un detector de metales y comienzas la búsqueda. Pero en lugar del martillo encuentras cientos, incluso miles de monedas de plata valuadas en $2 millones. ¿Estás tan contento de que el granjero haya perdido ese martillo? ¡Ahora eres rico! Pero espera, detente. Considerando que esta tierra le pertenece al granjero, ¿le dirías sobre el hallazgo o te lo llevarías contigo? En realidad, ninguna de estas opciones sucedió. En 1992, Eric Loss estaba ayudando a un agricultor a buscar un martillo perdido en un campo cerca de Hoxton, Suffolk, Inglaterra. El detector de metales dio con un tesoro oculto. Uno enorme. Había cucharas de plata, joyas de oro, más de 500 monedas de oro y alrededor de 14,000 de plata. Eric Loss descubrió accidentalmente la mayor colección de oro y plata del periodo tardorromano en Gran Bretaña. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, el agricultor y él no pudieron quedarse con el tesoro. Ahora está en el Museo Británico. Alejémonos del campo del agricultor hacia un lugar en la costa mediterránea. Imagina que eres un buceador. Ayer hubo una fuerte tormenta, pero ahora, con el agua calmada, te sumerges y descubres el fondo del mar cubierto de dinares de oro. Esta historia sucedió en 2015. Las monedas que la tormenta llevó a la orilla podrían haber sido acuñadas incluso antes de la primera cruzada que comenzó en 1906. Esta colección es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo. Todos estos tesoros, sin duda, pueden hacer que les dé vueltas la cabeza a quienes los encuentran, pero terminan en un museo.
Y eso es algo bueno porque tal riqueza puede volver loca a una persona. Un detector de metales y un traje de buceo ayudaron a las personas a descubrir tesoros antiguos. ¿Qué sigue? ¿Qué tal un perro? Sí, quizá podría ser una gran alternativa a un detector de metales, por cierto. Entonces, en 2013, 2 personas estaban paseando a su mascota en el norte de California, en su propiedad. De repente, descubrieron una lata oxidada llena de monedas acuñadas entre 1847 y 1894. Había alrededor de 1,500 monedas, y todas eran de oro. ¿Otra oportunidad para un futuro despreocupado y rico? No esta vez. El hallazgo generó mucha controversia entre los especialistas. Había una versión, según la cual estas monedas podrían haber sido robadas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Pero más tarde, la Casa de Moneda desmintió esta suposición ya que nunca habían tenido ese oro en su almacenamiento. De todos modos, es interesante cuál era el objetivo de esconder todo en un jardín ajeno. Algún ladrón arriesgó su libertad y vida para hacerse rico. Cuando lo logró, simplemente escondió las monedas como si nunca hubieran existido. ¡Qué plan tan extraño! Monedas, joyas, objetos hechos de meteoritos, todo es genial. Pero terminemos nuestro video con algo grandioso y épico. Los arqueólogos estaban realizando investigaciones cerca de la costa mediterránea de Egipto y descubrieron un tesoro dentro de un templo y santuario hundidos. A pesar de las olas, los terremotos y el agua de mar, el hallazgo masivo se preservó en un estado no tan malo. El templo fue construido hace mucho tiempo y colapsó a mediados del siglo II a.C. Era una estructura importante en el antiguo Egipto. La gente consideraba este lugar sagrado. Los faraones acudían al templo para buscar ayuda de los poderes superiores de la mitología egipcia para obtener títulos para su gobierno. Títulos de reyes del universo. Para muchas personas, este lugar era como el centro del universo y ahora yace olvidado en el fondo del mar, casi en ruinas. El tiempo no perdona nada. Investigadores descubrieron que el templo había sido parte de una antigua ciudad portuaria. Hace mucho tiempo, un terremoto en esta área destruyó la ciudad. Las olas de marea suavizaron el terreno y arrastraron el pueblo al mar Mediterráneo. Al estudiar el templo, los científicos encontraron muchos tesoros secretos allí: instrumentos ceremoniales de plata, joyas de oro y vasijas de alabastro. En tiempos pasados, la gente los usaba para guardar perfumes o ungüentos grasos. Quizá en el antiguo Egipto no eran malos en el campo de la cosmetología. Cerca del templo, los arqueólogos descubrieron un santuario griego. Al parecer, los griegos que vivían en Egipto o que iban allí por negocios querían rendirle homenaje a Afrodita, así que crearon un pequeño edificio en su honor. En ese lugar, los arqueólogos encontraron artefactos de bronce y cerámica de diferentes culturas. Los científicos descubrieron que los griegos tenían permiso para comerciar en la ciudad egipcia e incluso ser sus residentes. Parece que los faraones que vivían alrededor del año 600 a.C. eran favorables a los griegos. La profesión de arqueólogo es muy emocionante, pero ¿qué harías si encontraras un tesoro antiguo? Antes de responder a esta pregunta, averigua qué ley se aplica a tales hallazgos en tu país. Encontraron la tumba de un médico real que vivió hace más de 4,000 años, un hombre que tenía en sus manos la vida de los faraones. Este hombre conocía secretos que solo los dioses y los reyes podían escuchar. Y sin embargo, cuando abrieron su tumba en 2024, no había ningún cuerpo. Solo pinturas vívidas intactas a pesar del tiempo y símbolos crípticos tallados en piedra. ¿Quién era él y por qué fue enterrado con hechizos vinculados a una deidad de Escorpión? La tumba estaba enterrada profundamente bajo las arenas de Saqqara. El nombre del doctor era Tetimbefu. Vivió hace unos 4,100 años durante uno de los puntos de inflexión más misteriosos de Egipto, entre la gloria y el colapso. Aquellos fueron los últimos días del antiguo reino de Egipto. El sol todavía brillaba sobre las pirámides recién construidas, pero las sombras ya se estaban extendiendo. El faraón Pepi II había gobernado más tiempo que nadie, 90 años.
Pero al final de su reinado, el país se estaba resquebrajando. El poder se desvanecía, los líderes regionales se levantaban y las inundaciones del Nilo se volvían impredecibles. En este periodo inestable, el misterioso doctor prosperó. Su tumba fue descubierta por un equipo arqueológico suizo-francés a la sombra de viejas pirámides. Lo extraño fue que, cuando desenterraron su cámara funeraria, no encontraron ningún cuerpo. Tampoco tesoros dorados. Desafortunadamente, la tumba fue saqueada hace mucho tiempo. Pero lo que quedó fue algo aún más fascinante: las palabras e imágenes dejadas en las paredes. Las pinturas aún son vibrantes, con colores brillantes que de alguna manera sobrevivieron todos esos años bajo tierra. Las paredes muestran frascos, contenedores, extraños patrones abstractos y formas geométricas. Y luego están los jeroglíficos. Líneas y líneas de escritura sagrada talladas con precisión, como si alguien hubiera vertido su alma en cada curva. Estas inscripciones revelaron quién era realmente Tetimbefu. Resulta que no era un médico cualquiera. Era el conjurador de Serket. Serket era la deidad femenina de los escorpiones, sagrada y aterradora. Los egipcios creían que podía detener el veneno, curar picaduras y proteger a los seres vivos de elementos tóxicos. El título conjurador de Serket significaba que Tetimbefu era un especialista en tratar picaduras y mordeduras peligrosas. Y si obtuvo una tumba completa para sí mismo, pudo haber sido el máximo experto de Egipto en esas cuestiones. Un hombre que curaba tanto con medicina como con magia. Pero eso no fue todo. También ostentaba el título de director de plantas medicinales, un título que solo se había visto una vez en todo el antiguo Egipto. Eso significa que conocía el poder curativo de hierbas, raíces y aceites como nadie más. Podrías preguntarte, ¿qué plantas puede haber en un vasto terreno de arena? Pero en realidad, los antiguos egipcios usaban medicina herbal que se mantiene vigente en algunos laboratorios hoy en día. Creaban pastillas, ungüentos e inhaladores. La mayoría de las veces elegían algún ingrediente activo, un sabor para facilitar su consumo y algo para introducirlo al cuerpo. ¿Te suena familiar? Y no tenían muchas plantas tradicionales. Así que algunos de estos ingredientes eran extraños según nuestros estándares, como usar excremento de cocodrilo y acacia mezclados con miel. ¡Ñam! Incluso tenían fórmulas para hacer cremas antiarrugas. Y, al parecer, nuestro curandero misterioso también era jefe dentista. Este título casi nunca se ve en los registros antiguos. Hay muy pocas evidencias de dentistas egipcios. Resulta que nuestro genio no solo combatía picaduras y estudiaba plantas, sino que también se le confiaban dientes y mandíbulas, lo cual era realmente un gran problema en el antiguo Egipto. Estas personas pueden haber construido maravillas, pero sus dientes pagaron el precio. Los antiguos egipcios constantemente tenían granos de arena en la boca. A menudo comían pan lleno de arenilla y verduras crudas, lo que desgastaba el esmalte y provocaba una enfermedad horrible llamada atrisión, que causa una gran cantidad de problemas, incluyendo la pérdida de dientes. En aquellos tiempos, tenían que improvisar. Por ejemplo, elaborando la pasta de dientes más antigua conocida a partir de roca triturada, menta y pimienta. Lo cual, irónicamente, solo empeoraba las encías. O una pasta de dientes hecha con cosas como cáscaras de huevo, piedra pómez y natrón, un mineral salado utilizado para la limpieza. También inventaron enjuagues bucales a partir de apio, salvado y hierbas para aliviar el problema. Incluso se encontraron algunas momias con aparatos de metal rudimentarios y alambres de oro que sujetaban los dientes faltantes. Aunque no estamos seguros de si eran para los vivos o si solo era un pequeño detalle añadido como un regalo para el más allá. Entonces, Tetimbefu se especializó en todos estos campos. 3 títulos raros para un solo hombre. En su tiempo, debió haber sido admirado como una persona increíblemente sabia. En un mundo sin ciencia moderna, habría sido como un hechicero que sabe cómo una hoja o una corteza podría salvar una vida. Por eso los arqueólogos creen que Tetimbefu no era cualquier médico. Era, muy probablemente, el médico real, el que trataba al mismo faraón. No sabemos con certeza a qué rey sirvió,
Quizás fue Pepi II. Y quién sabe, tal vez por eso ese hombre vivió tanto tiempo. Pero si ese fuera el caso, Tetimbefú podría haber vivido los momentos finales del antiguo reino y observó cómo la era dorada se desmoronaba desde adentro de las paredes del palacio. Y luego fue enterrado. El cuerpo fue saqueado, o tal vez solo se perdió con el tiempo. Pero el equipo dice que aún están estudiando la tumba, tratando de descubrir los rastros de este hombre increíble. En general, los antiguos egipcios ejercían la medicina a un nivel muy avanzado. Algunas prácticas resultan familiares incluso hoy en día. Tenían hospitales, especialistas, cirugías y muchas cosas más. Incluso escuelas de medicina. Se permitía que tanto hombres como mujeres fueran médicos. Sanaban mediante diversos métodos y practicaban cirugías con herramientas reales. Escalpelos, pinzas e incluso hacían suturas. Algunos médicos trataban exclusivamente los ojos, otros los dientes, el estómago o lo que llamaban las enfermedades ocultas. Sabían cómo limpiar y vendar heridas, podían entablillar huesos rotos usando férulas hechas de madera o cañas envueltas en lino y prevenían infecciones. Incluso había proctólogos. También fabricaron las primeras prótesis, como un dedo de madera con correas de cuero que ayudaba a las personas a caminar normalmente otra vez. La prótesis más antigua conocida tiene 3000 años. La parte más sorprendente es cómo intentaban extirpar los tumores. Un estudio reciente examinó un cráneo de 4000 años de antigüedad. Le pertenecía a un hombre de unos 30 años. Había indicios de tumores anteriores, y en 3 de ellos había marcas o cortes quirúrgicos, hechos con una herramienta de metal. Eso sugiere que alguien intentó removerlos o estudiarlos, tal vez para un tratamiento o quizás para una autopsia. Había otro cráneo, de una mujer de más de 50 años. También mostraba signos similares, pero con fracturas cicatrizadas de una lesión anterior, lo cual es increíble porque su tratamiento podría haber sido realmente exitoso. Ser un sanador en esta sociedad significaba algo poderoso. Ser sacerdote, científico y mago al mismo tiempo. Para los antiguos egipcios, la medicina era un arte necesario y la trataban con tanta reverencia como a sus deidades. Eso se debe a que creían que la enfermedad podía ser tanto física como espiritual, así que un médico podía recitar un hechizo mientras aplicaba un ungüento. Y muchos de sus tratamientos funcionaban. La reputación de los médicos en el antiguo Egipto era tan importante que los líderes de otras partes del mundo antiguo, como Persia, se acercaban hasta ellos. Incluso Homero, el poeta griego, una vez dijo que los egipcios eran los curanderos más hábiles de todos. Por supuesto, su comprensión del cuerpo humano no era perfecta. Por ejemplo, creían que el corazón controlaba el pensamiento y la emoción. Tampoco sabían lo que realmente hacía el cerebro. Pero su enfoque, observar síntomas, diagnosticar y tratar, eso es la medicina moderna. Claro, rezaban por la herida, pero también la curaban, ¿no es así? Su médico más famoso fue Imhotep. Ese hombre era un verdadero polímata, un arquitecto, sacerdote y sanador que llegó a ser tan venerado que posteriormente fue adorado como una deidad de la medicina. Sí, un ser humano tan increíble que lo convirtieron en una deidad. Él vivió 2000 años antes que Hipócrates, el llamado padre de la medicina. Y sin embargo, algunas personas bromean diciendo que deberíamos dejar el juramento hipocrático por completo y hacer un juramento imhotépico en su lugar. Estas personas no solo sentaron las bases de las pirámides, sino también las bases de la atención médica. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala: la tumba de Cleopatra.
Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos, pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados.
Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el 2560 AC. Imagina lo larga que es la historia del antiguo Egipto. Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado.
Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse, y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado.
Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Es de noche y estás a punto de entrar en la última morada del faraón Tutankamón. No llevas una antorcha, pero al menos has venido con una linterna. Bajas varios escalones y observas las paredes repletas de jeroglíficos. Hay un escrito que parece un conjuro. Quien se lleve algo de este lugar estará condenado de por vida. Aunque no te lo tomes muy en serio, un escalofrío recorre tu cuerpo. Encuentras una enorme puerta de piedra. ¿Será una trampa? Consigues abrirla, pero no, solo es una cámara vacía. Miras el mapa y parece que vas en la dirección correcta. Al cabo de unas horas, te das cuenta de que estás atrapado en un laberinto. Intentas volver sobre tus pasos, pero ya no encuentras la puerta por la que has venido. Ya está, piensas para tus adentros. Has caído en la trampa del faraón. Y lo peor es que no tienes nada para comer. Ok, todos hemos visto películas de Hollywood en las que el protagonista explora ruinas antiguas y se enfrenta a trampas muy peligrosas, ¿verdad? Nos han contado que la realeza egipcia protegía sus últimos lugares de descanso con escorpiones y serpientes venenosas, puertas que te atrapan de por vida y gigantescas rocas rodantes que aplastan a cualquiera que se cruce en su camino. La cuestión es, ¿existieron estas trampas en realidad? Bueno, lamento ser yo quien te lo diga, pero todo esto es ficción. Semejante tecnología era demasiado compleja para las civilizaciones antiguas. Eso no quiere decir, sin embargo, que no hubiera trampas en absoluto. Los egipcios y los mayas, por ejemplo, son famosos por haber construido monumentos enteros dedicados a los difuntos. Estas estructuras reflejaban la posición que ocupaba esa persona en la sociedad. Así, para quienes eran realmente importantes, los VIP de su época, se construían enormes monumentos que preservaban su cuerpo durante toda la eternidad. Algunas de estas civilizaciones creían que la vida continuaba en el más allá. Por ese motivo, se enterraba a las personas junto con muchas de las pertenencias que había tenido durante su vida. Si era alguien de mucho dinero y poder, entonces su tumba estaba llena de riquezas y oro. Ahora, imagina que vives en el antiguo Egipto. Sabes exactamente dónde se encuentra la tumba del faraón y has escuchado rumores sobre la cantidad de riquezas que se llevó con él a su última morada. Toda una tentación, ¿no es así? Estamos hablando de grandes habitaciones llenas del suelo al techo de artefactos dorados, joyas e incluso dinero. ¿Quién podría resistirse a husmear allí? Como no había guardias que custodiaran la entrada de las tumbas, los egipcios debieron ser creativos para proteger sus riquezas. Estas antiguas civilizaciones inventaron algunas trampas que eran bastante efectivas. Una muy común consistía en construir habitaciones vacías dentro del monumento para confundir a los ladrones. Veamos como ejemplo la última morada de Amenhotep III. Fue construida en la ciudad de Luxor, en un lugar también conocido como el Valle Occidental de los Reyes. 2 ingenieros franceses descubrieron la tumba entre 1905 y 1914. La estructura es enorme y tiene más de 10 cámaras, conectadas por largos pasillos y empinadas escaleras. La cámara del rey es la más oculta. Y si un intruso pretende encontrarla, pues antes tendrá que entrar a un montón de salas vacías. Otros faraones trataron de proteger sus riquezas colocando dentro de sus tumbas falsos suelos que ocultaban fosas de hasta 6 metros de profundidad. De este modo, un visitante desprevenido e indeseado podría terminar dentro de un profundo agujero. Además de estos suelos, los faraones mandaban a construir pasillos laberínticos y muros falsos.
Gracias a estas trampas, los ladrones podían demorarse horas en encontrar la verdadera cámara del faraón. En cuanto a las fosas con serpientes venenosas, si había algún reptil en el interior de estos monumentos, probablemente haya entrado por su cuenta. Y lo más probable es que no permaneciera allí mucho tiempo. No hay forma de que las serpientes sobrevivan años y años sin comida dentro de estas fosas. Así que sí, solo es otra ficción de Hollywood. Y si estas trampas te parecen aburridas, los arqueólogos encontraron algo muy interesante en la última morada de la Reina Roja de Palenque, en México. Palenque fue una de las ciudades mayas más poderosas del México precolombino, y se creía que la Reina Roja era la abuela del último rey maya, sin duda una persona de gran importancia para el imperio. En su honor, se construyó un enorme monumento para guardar su cuerpo tras su muerte. El descubrimiento de la tumba en sí ya fue emocionante. Los arqueólogos lo encontraron al excavar en el lugar en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Cuando la abrieron, descubrieron un largo pasillo. Finalmente, al final de este pasillo estaba la cámara de la reina. El equipo de arqueólogos estaba más que emocionado al desenterrar esta cámara con la momia de la propia reina aún en su interior. Estaba acompañada de perlas, joyas y costosas piedras. Pero a medida que el equipo exploraba los restos, se topó con algo bastante extraño. La habitación estaba llena de un polvo rojo. Los investigadores sabían que el color rojo era importante para el pueblo maya. Muchas de sus ropas y sus edificios estaban decorados con este tono, pero no entendían por qué la reina estaba enterrada con esta sustancia roja desconocida. Después de llevarse una muestra para analizarla, descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Este polvo, cuando se inhala, puede causar graves daños a la salud. El equipo llegó a la conclusión de que solo podía tratarse de una trampa para quien intentara llevarse las riquezas de la reina. Bueno, puede que los polvos peligrosos hayan sido las trampas más letales que hemos visto hasta ahora, pero quizá la forma más barata de mantener alejados a los visitantes indeseados era esparcir hechizos escritos por toda la tumba. Tal vez hoy en día nos causen gracia, pero en aquella época eran más o menos eficaces. Por lo general, los hechizos le aseguraban a quien se llevara algo del lugar que correría una suerte trágica. Algunos conjuros profetizaban que los ladrones perderían sus casas en grandes incendios o en terribles inundaciones. Otros maldecían a los intrusos con problemas de salud incurables y terroríficos. Pero, por desgracia, nada detenía a los saqueadores de tumbas. Algunos aseguraban que estos hechizos tenían un efecto real. Un caso famoso fue el del egiptólogo británico Howard Carter, responsable de desenterrar el lugar de descanso del faraón Tutankamón en la década de 1920. Luego de meses de excavaciones infructuosas, Carter descubrió la existencia de la tumba por casualidad. Encontró la entrada a una escalera justo debajo del suelo donde había estado trabajando todos esos meses. Con la ayuda de un equipo, despejó los montones de arena que bloqueaban la escalera y descubrió una puerta. La puerta tenía tallados varios símbolos reales y Carter supo de inmediato que alguien muy importante estaba enterrado allí. Y de hecho, acertó. Con un cincel hizo un agujero en la esquina superior izquierda de la puerta e iluminó el interior con la ayuda de una vela. No podía creer lo que estaba viendo, el reflejo de varios objetos dorados y joyas que se agolpaban en la cámara ante él. Carter acababa de descubrir la última morada de Tutankamón, escondida durante casi 3000 años. Pero la historia no terminó aquí. Este descubrimiento vino acompañado de una serie de desafortunados acontecimientos que llevaron a muchos a pensar que los hechizos del faraón habían surtido efecto. El propio Carter falleció misteriosamente pocos años después, y algunos de sus ayudantes perdieron sus casas en inundaciones, tal como amenazaban los conjuros. Hay quienes dicen que se trata solo de una coincidencia, ya que no hay pruebas reales de que estas cosas estén conectadas. Bueno, ¿qué opinas? ¿Piensas que los hechizos del faraón son verdaderos? A diferencia de muchos otros lugares de entierro del antiguo Egipto, la tumba del rey Tutankamón permaneció oculta y libre de ladrones durante 3000 años. Una razón fue que la tumba era más pequeña que las demás y estaba escondida en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Esta área ya estaba siendo explorada intensamente para cuando tropezaron con el lugar de Tutankamón. La entrada estaba cubierta de escombros procedentes de la construcción de una tumba cercana, lo que también debió ayudar a mantenerla en secreto. Además, no había escrituras ni señales en el exterior. El paso del tiempo también jugó un papel al mantenerla en increíble estado hasta la década de 1920, cuando un hombre llamado Howard Carter finalmente logró entrar. ¿Pero Carter era realmente un héroe?
Algunos hallazgos recientes sugieren que podría haber sido más astuto de lo que se pensaba. Anteriormente la gente creía que Carter no era solo un cazador de tesoros glorificado, sino un verdadero arqueólogo. Antes de Tutankamón había estado en una búsqueda incansable de artefactos egipcios. Descubrió su interés en estos objetos cuando era niño y pronto comenzó a dibujar las esculturas e inscripciones que se encontraban en las tumbas antiguas. Después de hallar los restos del rey Tutankamón, Carter pasó una década registrando y procesando todo tipo de objetos como tronos dorados, carros y estatuas de la tumba, y enviándolos por el Nilo hacia el Museo de Egipto en El Cairo. Bueno, al menos esa era la historia oficial. Descubrimientos más recientes afirman que no todos los objetos llegaron a manos de los funcionarios egipcios. Una carta secreta parece revelar la pequeña política de Carter de 10 para ellos, 1 para mí. La carta en cuestión fue enviada a Sir Alan Gardiner, un filósofo y amigo de Carter, fechada en 1922. En estos escritos, Carter mencionó haber encontrado la tumba y le pedía consejo a su amigo. En otra carta de 1934, Gardiner parece estar agradeciendo a Carter por un amuleto que le fue enviado como regalo. Carter insistía en que no provenía de la tumba de Tutankamón, pero evidentemente sí provenía de allí. Incluso el director británico del Museo Egipcio estaba al tanto de los astutos manejos de Carter, pero no pudo probarlo. Comparó el amuleto de Gardiner con otros de la tumba de Tutankamón y coincidían perfectamente. Gardiner estaba tan decepcionado de haber sido puesto en tal situación comprometedora que se desahogó con Carter en otra carta. Como era un buen amigo, Gardiner no delató al famoso arqueólogo. En cambio, le aconsejó que devolviera esos objetos robados a El Cairo. Así como te aconsejaría que le des me gusta a este video y te suscribas al canal de Genial para ver más videos increíbles sobre los temas más apasionantes de la historia. Este no fue el único comportamiento sospechoso de Carter después del descubrimiento. En 1947, un hombre llamado Alfred Lucas, que solía trabajar con el polémico arqueólogo, dio información en una revista poco conocida de El Cairo. Afirmó que Carter abrió subrepticiamente la puerta de la cámara funeraria por sí mismo. Luego la selló otra vez como si nada hubiera ocurrido antes de la revelación oficial. ¿Por qué haría eso? Bueno, la misma teoría sugiere que Carter y su equipo pudieron haber entrado a la tumba antes para apoderarse de algunos tesoros antiguos. Obviamente, estas personas no podían arriesgarse a que tales objetos fueran vendidos mientras ellos aún estuvieran vivos, pero se aseguraron de que fueran subastados después de su fallecimiento. Carter, sin embargo, nunca confesó nada. Tampoco lo negó, pero el gobierno egipcio no podía arriesgarse a más desapariciones misteriosas. Por eso le prohibieron entrar a la tumba por un tiempo. Algunos han relacionado este aparente robo con la maldición del rey Tutankamón. Si nunca has oído hablar de ella, debes saber que se convirtió en una historia bastante aterradora poco después de que se descubriera el lugar de descanso del faraón. Se decía que cualquiera que interfiriera con la tumba del joven rey enfrentaría una mala suerte fatal. No era que una momia te fuera a atacar directamente, pero se corrió la voz de que las personas involucradas en perturbar la morada del rey Tutankamón encontraron un final misterioso y prematuro. El fallecimiento más inoportuno relacionado con esta supuesta maldición es el de George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. Él era un aristócrata británico que ayudó a financiar la expedición. Falleció apenas un año después de que la tumba fuera abierta. A la gente le encanta considerarlo un misterio, pero resulta que Herbert ya estaba bastante deteriorado de salud cuando llegó a El Cairo y terminó sucumbiendo ante una enfermedad común. Ahora hablemos de números. Había muchas personas relacionadas con la apertura de esta tumba: guardias de seguridad, arqueólogos y personas de apoyo. Y ciertamente algunos de ellos fallecieron poco después de que la tumba comenzara a recibir visitantes. Por mucho que nos gustaría que esta maldición fuera cierta por el bien de una buena historia, estadísticamente si tienes un grupo de gente conectada con la apertura de una tumba, esperarías algunas muertes solo por casualidad. La esperanza de vida promedio para aquellos supuestamente afectados por la antigua maldición fue de más de 20 años después de que el hechizo debiera haber surtido efecto. La hija de Herbert incluso vivió hasta los años 80, es decir, medio siglo después. Y el mismo Howard Carter vivió hasta 1939, unos 16 años después de la gran revelación. Algunos han sugerido que la maldición no fue más que una cuidadosa estrategia de relaciones públicas. Verás, cuando se encontró la tumba de Tutankamón, Howard Carter quería mantener alejados a los periodistas entrometidos.
Por lo tanto, podría haber inventado una maldición que pendiera sobre cualquiera que entrara al lugar de descanso del joven rey. Pero, ¿qué fue robado de la tumba de Tutankamón? Bueno, para empezar, algunas joyas. Podría habérselas llevado el mismo Howard, según un especialista francés. Él realizó una investigación intensiva y examinó fotografías antiguas tomadas dentro de la tumba en los años 20. Comparó estas imágenes con varios objetos de museos y casas de subastas. Pronto comenzó a reunir información sobre el paradero de algunas joyas de Tutankamón. Primero está este collar que solía estar en el pecho del faraón. Estaba roto en pedazos y algunas partes fueron enviadas por Carter al Museo Nelson Atkins de Missouri. Mientras tanto, otros fragmentos terminaron en un collar propiedad de algunas personas anónimas que intentaron venderlo en 2015, pero no tuvieron éxito. Incluso el Museo Nelson Atkins está de acuerdo, ya que han confirmado la información en su sitio web. Luego hay un adorno para la cabeza. Al parecer, algunas cuentas de esa pieza que alguna vez perteneció al rey fueron robadas también por Carter. Luego fueron reensartadas en un collar y ahora se encuentran en el Museo de Arte de San Luis. Otro collar elegante hecho de cerámica esmaltada pasó algún tiempo en el Met, allá lejos en Nueva York. Por suerte, fue devuelto a Egipto hace poco más de una década. Se supone que también fue Carter quien se lo llevó. A pesar de los artefactos perdidos, la tumba de Tutankamón nos ofreció una gran cantidad de objetos increíbles que nos ayudaron a aprender más sobre esta fascinante cultura antigua. Comenzando por la famosa máscara funeraria. Es una imponente obra de arte de oro de 53 centímetros adornada con piedras semipreciosas y pasta de vidrio. Pesa 10 kilogramos y representa al joven faraón con una larga barba y un tocador con una cobra y un buitre. En la parte posterior hay un hechizo de un importante libro espiritual del antiguo Egipto que se supone que funciona también en el más allá. Tutankamón también era, aparentemente, un entusiasta de los juegos de mesa. Encontraron 4 juegos de mesa en su tumba, algunos hechos de marfil. Los arqueólogos también hallaron un par de sandalias de oro, aunque eran más para exhibición que para usar. De hecho, probablemente el faraón nunca las usó en su vida. Hablando de artículos de moda, Tutankamón era un gobernante bastante elegante. Incluso encontraron un maniquí en su tumba que se utilizaba para seleccionar, ajustar y guardar sus atuendos y sus joyas. El joven rey parece haber disfrutado también de la música, ya que se encontraron 2 trompetas en su tumba. Aunque se tocaron en 1939 en una transmisión de la BBC, hoy en día los instrumentos se consideran demasiado frágiles para ser manipulados. Grandes noticias. Santa Claus es real y se ve así. Lo sé, no es exactamente como imaginábamos al alegre anciano, pero una tumba descubierta hace poco tiempo podría ser la prueba que hemos estado esperando para demostrar que San Nicolás fue real y turco. Resulta que no era un nativo del Polo Norte, sino un bondadoso obispo del siglo IV, famoso por darles regalos a todos. La leyenda dice que era un hombre adinerado que había nacido en la antigua ciudad de Patara, lo que hoy es Turquía, y que viajaba al campo para ayudar a los pobres y a los enfermos. Durante siglos, sin embargo, la gente no podía estar segura de su existencia. Algunas fuentes históricas dicen que fue enterrado en Mira, que ahora se llama Demre, Turquía. Desde los años 80, los arqueólogos excavaron esa área para probarlo, y ahora su milagro navideño finalmente se ha hecho realidad. Después de excavar 1,83 metros de profundidad en un anexo de la iglesia de San Nicolás, descubrieron una misteriosa tumba de piedra caliza de unos 2 metros de largo. Pero aunque están bastante seguros de que este es el lugar de descanso final de San Nicolás, todavía están buscando una inscripción que confirme su edad exacta. Ahora, si hablamos del Santa Claus ficticio, la leyenda dice que su hogar está en Laponia, Finlandia. En 2018, arqueólogos hicieron un descubrimiento interesante que podría finalmente probar que Santa fue real. Estaban excavando en un sitio llamado Tainiaro cuando se toparon con alrededor de 200 fosas de entierro. Pero al mirar dentro, definitivamente no había rastros de Santa. En realidad, no había esqueletos humanos en absoluto, solo un montón de cosas como cerámica y huesos de animales. Así que nadie realmente sabe qué era este lugar. Eso fue completamente lo opuesto a lo que ocurrió con un grupo de arqueólogos que trabajaban en la antigua ciudad de Petra, Jordania. Desde 2003 ha habido rumores acerca de cámaras ocultas bajo el famoso monumento llamado Al-Kazne, también conocido como el Tesoro. 21 años después, un equipo finalmente decidió excavar y descubrió una tumba intacta. Dentro encontraron al menos 12 esqueletos humanos y artefactos estimados en más de 2000 años de antigüedad.
Cientos de miles de turistas viajan a Al-Qasne cada año y la mayoría de ellos probablemente va para ver el lugar del Santo Grial en la película Indiana Jones en la Última Cruzada. Entonces, ¿quieres saber la parte divertida? Uno de los esqueletos en la tumba sostenía un cáliz de cerámica que se parecía mucho al Santo Grial. Probablemente recuerdes el devastador incendio que causó enormes daños a Notre Dame en París en 2019. Debido a eso, el edificio construido originalmente entre los siglos XII y XIII tuvo que ser reestructurado. Pero los arqueólogos vieron en ello una oportunidad de oro para excavar en el sitio y descubrir sus secretos ocultos. Al equipo solo se le permitió excavar aproximadamente 40 centímetros debajo del suelo, pero eso fue suficiente. Tan pronto como retiraron las baldosas del piso y despejaron una fina capa de tierra, avistaron la parte superior de un ataúd de plomo. Luego encontraron algunas esculturas de piedra caliza, incluidas cabezas y torsos de tamaño natural. En total, desenterraron más de 1000 fragmentos de diferentes obras de arte. Se han encontrado antiguas estatuas en los lugares más inesperados, incluido un alcantarillado. En julio de 2024, arqueólogos búlgaros estaban inspeccionando un alcantarillado romano en la antigua ciudad de Heraclea Cíntica cuando descubrieron una estatua de mármol de casi 2 metros de Hermes, el dios mensajero griego. Esta ciudad quedó completamente devastada y abandonada después de 2 terremotos, uno en el año 388 y el otro en el 425. Sin embargo, de alguna manera no destruyeron esta estatua. De hecho, su cabeza sorprendentemente se encontró en buen estado. Encontrar arte antiguo es definitivamente fascinante, pero imagina hallar una ciudad entera oculta en la selva amazónica. Utilizando tecnología de láser avanzada, investigadores descubrieron una civilización perdida con miles de estructuras y toda una red de caminos, canales y casas, todo enterrado bajo la densa jungla. Esta ciudad fue construida hace unos 2500 años en un área situada a la sombra de un volcán, que por cierto pudo haber entrado en erupción y destruido esta civilización en algún momento. Es difícil determinar exactamente cuántas personas vivieron allí, pero los expertos estiman que permanecieron hasta 1000 años. Este descubrimiento demuestra que las civilizaciones antiguas también tenían enormes y organizadas ciudades en medio del Amazonas. Algo similar ocurrió en Campeche, en el sur de México. Un arqueólogo estaba investigando en internet cuando accidentalmente descubrió una ciudad maya oculta. Esta área, ahora llamada Valeriana, era enorme, aproximadamente del tamaño de Edimburgo, la capital de Escocia. Tenía pirámides, campos deportivos, anfiteatros y caminos que conectaban diferentes distritos. Gracias a las imágenes satelitales, los arqueólogos descubrieron una civilización completa y desconocida de la Edad de Bronce. Estaban revisando capturas aéreas cuando descubrieron 100 asentamientos prehistóricos en la llanura panónica, una región que incluye partes de lo que ahora es Serbia y Hungría. Las personas que vivieron allí ahora se conocen como el grupo de sitios Tisa y parece que eran una sociedad bastante bien organizada, hábil en el cultivo de alimentos, la caza y la pesca. Google Earth ayudó a un equipo a descubrir un misterioso conjunto de 400 antiguas puertas en Arabia Saudita. Estas, dispuestas por el desierto, se cree que tienen miles de años. Están hechas de piedra y están dispuestas en formaciones extrañas que han dejado a los arqueólogos rascándose la cabeza. Es decir, no parecen haber sido destinadas para funerales, ni tampoco parecen estructuras donde viviera gente, así que todavía no tenemos idea de qué son. La tecnología está cambiando la arqueología, gracias a la inteligencia artificial, y bueno, a un premio de $1 millón. Finalmente hemos logrado descifrar parte de un pergamino antiguo, ilegible y súper dañado. Los rollos de Herculano fueron descubiertos por trabajadores que excavaban la antigua ciudad de Herculano cerca de Pompeya en 1752. Pero su estado era tan malo que, durante años, fueron considerados indescifrables. Afortunadamente, la IA ha ayudado a desvelar sus secretos. Basándose en los estudios realizados hasta ahora, expertos creen que uno de estos pergaminos fue escrito por un filósofo que valoraba los placeres, como la música y la comida, por encima de todo. Sin duda, Stonehenge, en Inglaterra, es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Algunas teorías incluso sugieren que fue construido por extraterrestres. Después de más de un siglo de investigación, los arqueólogos todavía están averiguando cómo se unió todo. ¿Ves ese gran altar en el medio? Resulta que vino desde Escocia. Y eso es bastante sorprendente considerando que este enorme bloque de arenisca pesa más de 6 toneladas y las personas que construyeron Stonehenge hace más de 4000 años no tenían el lujo de las ruedas ni herramientas modernas. También podemos encontrar cosas bastante asombrosas en los océanos. En 2013 se encontró un misterioso naufragio a unos 6 metros bajo el agua frente a la costa de Kenia. En ese momento nadie sabía de dónde provenía.
Pero ahora los investigadores están bastante seguros de que podría ser un barco de la flota de Vasco da Gama. Ya sabes, el famoso navegante portugués conocido por ser el primero en navegar desde Europa a la India rodeando el Cabo de Buena Esperanza en África. Si se confirma, este podría ser uno de los primeros naufragios europeos en el Océano Índico. Los tesoros antiguos pueden adoptar muchas formas, incluida una botella. Recientemente, arqueólogos en Noruega descubrieron un mensaje en una botella de 150 años de antigüedad durante una excavación de un túmulo funerario vikingo. Esta contenía una carta escrita por Anders Lorange, un arqueólogo que trabajó en el lugar en el siglo XVIII junto con su tarjeta de presentación y algunas monedas envueltas en papel. La carta proporcionó algunos detalles sobre la excavación, aunque parece que Lorange se equivocó en algunas cosas, como el número exacto de escudos vikingos descubiertos. Al final de la carta escribió una nota personal en escritura rúnica: Emma Gade, mi novia. Así que nos brindó no solo conocimientos sobre la historia, sino también un vistazo a su vida amorosa. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Zoser, situada en Saqqara. Sí, Zoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo.
Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1.700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Estás viendo un patrón aquí? Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! ¡Tengo la mano levantada! ¡Aquí! Algo extraño se oculta bajo las arenas de Giza y los científicos no tienen idea de qué es.
Los arqueólogos acaban de encontrar una estructura oculta cerca de la Gran Pirámide con la ayuda de tecnología avanzada de escaneo subterráneo. ¿Qué hay dentro? Nadie lo sabe, pero las excavaciones ya están en marcha. La Gran Pirámide de Giza es uno de los monumentos más famosos de la Tierra, pero no se encuentra sola. Está rodeada por una antigua necrópolis, un vasto cementerio real lleno de tumbas y monumentos que les pertenecen a faraones, nobles y otros altos funcionarios. La mayoría de estas tumbas están sobre la tierra. Se llaman mastabas, tumbas rectangulares con techo plano construidas de piedra caliza o ladrillo de barro, y han sido estudiadas durante décadas. Pero de las películas antiguas sabemos que estas no eran tumbas simples. Tienen ejes verticales profundos que conducen a cámaras funerarias subterráneas donde el pasado fue sellado para la eternidad. Y recientemente arqueólogos encontraron un curioso espacio vacío en el cementerio, un terreno completamente inexplorado, sin mastabas, sin ruinas visibles, nada. Durante años lo ignoraron, pero entre 2021 y 2023 decidieron investigar. Sin embargo, no excavaron. En su lugar, utilizaron una tecnología que actúa como una especie de radiografías para el suelo. Estos radares les permitieron a los científicos ver los secretos ocultos allí. Y había algo escondido bajo la arena, algo deliberadamente enterrado y olvidado. Una estructura subterránea de dos partes. Una era superficial y en forma de L. Mide unos 10 metros de largo y está enterrada a solo 2 metros de profundidad. Pero debajo de eso, una anomalía más profunda y misteriosa. Una estructura completamente diferente a cualquier otra en el área. La llamaron una anomalía altamente resistente, lo que significa que es densa y sólida, probablemente hecha de piedra, arena o incluso metal. Y aún así, nadie tiene idea de lo que hay dentro. Está claro que los humanos crearon la forma de L. No fue formada por la naturaleza, y la estructura más superficial podría haber sido una entrada a lo que sea que esté oculto debajo. Pero solo tienen algunas teorías sobre lo que podría estar escondido allí. También está lleno de arena y grava. Probablemente fue rellenado a propósito después de su construcción. Tal vez para preservar esto. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. El equipo arqueológico tendrá que excavar para comprender qué exactamente era esta cosa y por qué fue construida. La primera conjetura es una cámara funeraria perdida. Muchas tumbas en Giza tienen sitios de entierro subterráneos, pero la mayoría tiene marcadores superficiales claros. Esta, por alguna razón, no tiene nada, pero podría ser una de ellas. La segunda conjetura es una capilla de ofrendas antigua. Los egiptólogos saben que algunas de estas fueron construidas con esta forma, pero usualmente estaban sobre el suelo, no enterradas como esta. Y finalmente podría ser algo que nunca hemos visto antes. Si esto resulta ser un nuevo tipo de estructura, podría reescribir lo que sabemos sobre los enterramientos de los faraones. La única manera de saberlo con certeza es desenterrarlo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Las excavaciones ya están en marcha. Los arqueólogos están en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad. Pero también hay un peligro real allí. Las frágiles estructuras antiguas de Giza deben ser manejadas con cuidado. De lo contrario, podrían dañarse irreparablemente. Así que todo lo que podemos hacer es esperar por la verdad. Estas tumbas siempre han guardado misterios fascinantes. Por desgracia, nunca conoceremos muchos de estos misterios debido a algunos inalcanzables saqueadores de tumbas. Las tumbas egipcias fueron construidas para resguardar los cuerpos por la eternidad. Pero eso no impidió en absoluto que las personas ingresaran y se llevaran todo lo valioso de su interior. Han estado alterando estos sitios antiguos durante miles de años, empezando desde la época de los faraones. Muchas de las tumbas más famosas, incluyendo las de Giza, Saqqara y el Valle de los Reyes, fueron saqueadas. Era una práctica común en el antiguo Egipto, y se lo tomaban muy en serio. Cavaban túneles secretos para esquivar trampas y muros. Sobornaban o amenazaban a los trabajadores de las tumbas para obtener información interna. Abrían sarcófagos para hacerse con oro, joyas y artefactos. Y para cuando los arqueólogos modernos llegaron a la mayoría de estas tumbas, ya habían sido saqueadas. Los faraones reinantes se cansaron de este exasperante sinsentido. El Valle de los Reyes, el famoso cementerio de la realeza egipcia, se suponía que era la última zona segura. Las tumbas fueron construidas profundamente bajo tierra, ocultas en el desierto. Los pasajes se sellaban con enormes bloques de piedra. Se añadían puertas falsas y trampas para confundir a los ladrones. Incluso había maldiciones escritas en las paredes, advertencias de finales horribles para cualquiera que se atreviera a perturbar la tumba. De ahí es de donde surgieron todas esas historias de terror sobre momias.
Adelanto, nada de eso funcionó. La mayoría de las tumbas en el Valle de los Reyes fueron completamente saqueadas dentro de los 100 años de haberse sellado. Incluso la del rey Tutankamón, una de las más famosas de la historia, fue violada 2 veces en la antigüedad. Algunos de ellos decidieron intentar defenderse. Los gobernantes del nuevo reino construyeron tumbas ocultas y sin marcas, de una forma que debería haber impedido que los saqueadores las encontraran, pero no funcionó. Algunos faraones como Ramsés II fueron trasladados en secreto para evitar que sus cuerpos fueran robados. Pero no importó. Los ladrones de tumbas siempre ganaban. Eso se debe a que los saqueadores no eran simples ladrones al azar. Eran hábiles, organizados y bien conectados. Sabían exactamente dónde buscar. Muchos fueron quienes construyeron estos sitios en primer lugar y conocían dónde estaban las entradas. Si no podían romper las puertas, cavaban a través de las paredes, pisos o incluso techos para entrar. También trabajaban rápido, a menudo dentro de solo unos pocos años después de que las tumbas fueron selladas, antes de que alguien olvidara dónde estaban los objetos valiosos. La pirámide de Keops, la que está al lado de esta estructura recién descubierta, fue saqueada mucho antes de los tiempos modernos. La única cosa que había dentro cuando los exploradores llegaron, una caja de granito vacía donde solía estar el sarcófago. Desafortunadamente no se trata solo de oro, la historia misma es robada durante estos saqueos. Los antiguos egipcios escribieron registros detallados de qué y dónde enterraron exactamente. Así que cuando los arqueólogos comparan estas listas con lo que se encuentra, pueden ver lo que falta, que a menudo es todo lo valioso. La mayoría de los artefactos no terminan en museos, simplemente desaparecen en colecciones privadas donde nunca más pueden ser estudiados. Lo cual es, por supuesto, completamente injusto. De hecho, algunos países se han cansado y han comenzado a promulgar leyes para recuperar artefactos históricos de coleccionistas privados. En Italia, si posees un artefacto romano antiguo, debes demostrar que lo obtuviste de forma legal. China está activamente cazando artefactos robados y deben encontrar maneras de recuperarlos de los coleccionistas occidentales. En Egipto, se aprobaron nuevas leyes que hacen ilegal que los ciudadanos privados posean cualquier artefacto antiguo egipcio. Otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Suiza no tienen problemas con que los ricos posean su historia. El Museo Británico está construido sobre cosas saqueadas. Los imperios europeos invadieron medio planeta y llevaron a casa lo que querían. Sus museos están frecuentemente llenos de esos artefactos robados y, por desgracia, se niegan a devolver la mayoría de ellos. Por ejemplo, la piedra de Rosetta fue tomada de Egipto por el ejército de Napoleón, luego robada nuevamente por los británicos después de vencer a los franceses. Egipto ha estado exigiendo su devolución durante años, pero aún no logran recuperarla. O los mármoles de Elgin. Estas magníficas y enormes esculturas griegas fueron retiradas del Partenón en Atenas por un lord británico en el siglo XIX. Grecia ha estado suplicando su devolución desde entonces, pero al Reino Unido no le apetece. Sin mencionar las toneladas de artefactos mesoamericanos esparcidos en varios museos alrededor del mundo. Los exploradores europeos saquearon templos mayas y aztecas, llevándose estatuas, joyas y objetos sagrados. Y ahora México está luchando por recuperarlos. Bueno, no sería sorprendente que incluso esta misteriosa cámara subterránea ya haya sido saqueada de alguna manera. Pero si es un lugar recién descubierto, ¿podría ser uno de los pocos que escaparon de las manos de los saqueadores de tumbas? ¿Podría aún haber artefactos antiguos intactos durante 4.500 años? Solo podemos esperar que estos tipos no hayan llegado primero.